Lo que van a hacer ustedes para este último circuito es establecer comunicación unidireccional, bueno, bidireccional, para que tenga más chiste, entre su microcontrolador, su PIC, es decir, que están usando, y un equipo de cómputo, una terminal. Este equipo de cómputo puede ser su laptop, su PC, su teléfono, lo que sea. Obviamente para cuestiones de entrega, si van a hacer simulación, pues va a tener que ser su computadora sí o sí. Si tienen el circuito a la mano y compraron los elementos adecuados, bueno, pues pueden hacer un video de su circuito conectado a su teléfono, a su tablet o lo que sea. Para ello vamos a valernos de un protocolo, bueno, de un estándar del cual vamos a utilizar solo el protocolo, conocido como RS232. RS pues es el acrónimo de estándar recomendado. Sí, muy modestos estos cuates, me recomiendan este estándar, no otro, nada más este, pero bueno, RS232. Y tiene la peculiaridad de ser un estándar de comunicación de datos bidireccional de tipo serial, es decir, que los bits de datos van encaminados uno tras otro, es decir, los van mandando en serie, ¿sale? Esta comunicación es del tipo HAL duplex, es decir, que solo puede transmitir o recibir, más no los dos a la vez. En teoría sí lo puede hacer, pero dado que es un protocolo del tipo asíncrono, pues da lo mismo que realmente estemos transmitiendo o recibiendo. No hay forma de saber que del otro lado se está enviando el mensaje completo, salvo por algunas metodologías, algunas técnicas que utiliza el protocolo para saber si el mensaje llegó correcto o no. Sin embargo, por ejemplo, si yo transmito datos de aquí para acá, yo transmití mi dato de aquí para acá, un carácter, lo que sea, pues una vez que yo lo transmití, al micro le importa un carajo si la PC le llegó el dato o no. La PC sí se va a encargar de decidir o de definir si el mensaje está completo. Sin embargo, pues al micro le importa nada porque es completamente asíncrono. Yo lo mando y me vale si llega o no. Entonces, pues esa es la limitación de esta cosa. Pero por otro lado, pues está muy bonito, porque es el fundamento de muchas de las comunicaciones digitales que tenemos ahora. Y siendo sinceros, pues es el protocolo más fácil de implementar. Realmente solo necesitamos dos hilos de comunicación. Del lado del micro tenemos un hilo de transmisión, nosotros le vamos a llamar TX, y un hilo de recepción, RX. TX va del micro a la compu y RX va de la compu al micro, dependiendo desde donde lo vean. Obviamente, si lo vemos del lado de la compu, bueno, pues este vendrá siendo RX y este vendrá siendo TX. Vamos a cambiarle las letras para que no se confundan. RY, PY, ¿vale? ¿Y por qué así? Bueno, pues si yo transmito algo y lo conecto a una terminal que también está transmitiendo, pues es como cuando están discutiendo con alguien y las dos personas están hablando al mismo tiempo y nadie se escucha, por lo tanto no hay transmisión de mensajes de nada. Ahora, si los dos se conectan al receptor, es decir, receptor con receptor, pues es lo mismo que los dos estén callados y estén esperando que uno u otro hable. Entonces, pues no hay comunicación. Por lo tanto, el transmisor de un lado se tiene que conectar al receptor del otro lado y el transmisor del otro lado se tiene que conectar al receptor del primer lado. Sí o sí, si no, esto no funciona, ¿vale? Por último, hay una tercera señal que es súper importante y que normalmente no la ponen porque se les olvida, y es la señal de tierra. La señal de tierra debe ser compartida entre ambos dispositivos. Esta señal de tierra es una señal de tierra de referencia o valor de referencia, que indica que los niveles de voltaje de 0,5 volts o 0,12 menos 12 volts, dependiendo del tipo de RS232 que estén usando, pues son los mismos de este lado que de este lado, para saber que 5 volts de aquí son los mismos 5 volts de acá. Entonces es súper importante que compartan las tierras, ¿sale? Esto es en una comunicación ideal donde no hay ningún tipo de conversión. Sin embargo, el RS232 tradicional, el original de toda la vida, el estándar tal cual, contempla niveles de voltaje muy diferentes a los que está acostumbrado a trabajar el microcontrolador tal cual.
Entonces se necesitan interfaces que permitan hacer esa comunicación de un lado para otro. Voy a borrar esto. Nosotros sabemos que en lógica TTL, de toda la vida, tenemos dos estados lógicos, 0 y 1. Y yo sé, por mis clases de diseño lógico, que un 0 lógico se define por 0 volts y un 1 lógico, tradicionalmente, lo manejamos como 5 volts. Son 3 punto algo, 2 punto algo y 0 volts. O sea, realmente no es específicamente 5 volts, pero por convención lo manejamos así. Resulta que el RS232 utiliza un estándar un poquito diferente, uno que se llama no retorno a cero invertido. ¿Y eso qué carajos es? Bueno, bien fácil. Esto funciona así. Este es un 1 lógico y este es un 0 lógico. Pero además, fíjense, un 0 lógico está definido por un voltaje de 12 volts. Y un 1 lógico está definido por un voltaje de menos 12 volts. En no retorno a cero invertido, que es el RS232 tradicional. No retorno a cero, pues porque la señal nunca vale cero, cosa que sí sucede acá. Y invertido, pues porque está invertido con respecto al TTL, así de simple. Entonces, si ustedes conectan el RS232 tradicional a su micro, pues le ponen en la torre y lo queman, porque de entrada 12 volts, pues es mucho. Y menos 12 volts, pues también es mucho, pero hacia abajo, entonces, pues necesitarían una fuente asimétrica para poder trabajar con esto. Esto es en el caso de que utilicen su computadora tradicional con un puerto serie tradicional, que dudo mucho que lo tengan. Ni siquiera yo tengo computadoras que ya tienen eso. Bueno, sí tengo una, pero es una 486 que no uso desde hace años. Limpieza de museo. De ahí afuera, pues realmente ya no hay computadoras que utilicen este estándar. Entonces, lo que se hace ahora es utilizar adaptadores que convierten estas señales a estas señales, o en su defecto, señales de USB a este tipo de estándar. Ese dispositivo, de hecho ahorita fuera de cámara se los muestro, lo utilizamos mucho en mi otro trabajo, en mi horrible otro trabajo, pero de todas formas sigue siendo incompatible con esta lógica de acá. Entonces necesitamos algo que convierta de esto a esto. El dispositivo que antes se usaba mucho, que bueno, de hecho lo seguimos usando en mi otro horrible trabajo, y yo que decía que ya esas cosas se habían perdido, es uno que se llama MAX232. Es un circuitito de creo que 16 pines, no me acuerdo cuántos tiene, que hace la conversión de esto a esto y viceversa, y puede trabajar con dos canales a la vez, es decir, pueden comunicar dos dispositivos completamente aparte por puerto serie. Sin embargo, para cuestiones de la materia, pues no se los pedí, dado que pues no tiene caso. La verdad es que para las aplicaciones que vamos a hacer no tiene mucho sentido. Para nosotros, en mi otro trabajo, sí tiene mucho sentido, dado que muchos de los equipos que usamos todavía, que se supone que son equipos de gama alta, de élite y la mejor tecnología del planeta para contar dinero, tecnología japonesa, fíjense, japoneses obsoletos utilizan todavía esta cosa. Y no es que sea obsoleto, sino que es estable. Y si algo es estable y sirve, pues ¿para qué le mueves, no? Esa es una de las reglas básicas de la ingeniería. Si ya sirve y no pasa nada, pues no le muevas, así de simple. Y esta es la filosofía que tenían ellos, porque ahorita están metiendo otras tecnologías medio guarras que no sirven. Pero bueno, ¿quién soy yo para criticar a las personas que ponen el pan en mi mesa? El pan, yo ni como pan. Entonces, el MAX 232 solo se utiliza en estos casos. Para el caso de ustedes, yo les pedí al inicio del semestre un convertidor USB a serial TTL. Es decir, que convierta el puerto USB, literalmente, que está trabajando con puerto serie, a estos niveles de voltaje TTL, ya no retorno a ser invertido, sino directamente TTL, para poder trabajar directamente con el microcontrolador. Y para aquellos que se querían ver con más dinero, por no decir otra cosa,
les pedí uno de Bluetooth a serial TTL. Hace exactamente lo mismo, la única diferencia es que en lugar de utilizar USB, se utiliza radio por Bluetooth. O sea que emparejamos el dispositivo con la computadora y por una terminal de igual forma enviamos datos a través de puertos y el microcontrolador y es compatible con esto de aquí. Entonces nos podemos olvidar completamente del no retorno a cero invertido. Y van a decir, bueno, entonces ¿para qué carajo se explica lo del no retorno a cero invertido? Pues para que el video se haga más largo y para que sepan que esto existió y que todavía existe porque lo seguimos utilizando para colmo de males. Pero bueno, también voy a borrar este para que no quede evidencia. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a enviar un mensaje, el que ustedes quieran, desde su microcontrolador hacia su computadora. Para eso van a utilizar una terminal serial. De hecho, yo les recomiendo que utilicen la terminal de Arduino. De hecho, es la forma más fácil de hacerlo. Lo voy a dibujar de una vez para que vean. Imaginen que este es su bonito microcontrolador PIC16F887, pero bien dibujado, ¿vale? Si van a utilizar el Arduino, voy a dibujar el Arduino de este lado. Con su puerto USB, sus terminales de un lado, sus terminales del otro lado, y su micro aquí atravesado, con muchas patitas. Hasta usen su imaginación, así como Bob Ross, y van aquí al Arduino feliz. ¿Qué van a hacer? Pues lo van a quitar, lo van a desmontar y van a usar solo la placa de Arduino 1. Obviamente al USB pues, sí lo van a utilizar. Y lo que van a trabajar son las patitas que dicen TX y RX, que son las patitas 0 y 1 del lado digital. Pues bien fácil. A sus patitas de TX y RX del lado del microcontrolador van a conectar el Arduino, o la placa de Arduino, mejor dicho. Y lo que van a hacer es utilizar el Arduino como un convertidor USB serial TTL, porque de hecho trae uno de esos, aquí viene un circuitito del tipo... Rayos, ya se me olvidó cómo se llaman. Es similar al Manhattan, pero tiene otro nombre. Bueno, ese circuitito que trae interno aquí, está junto al regulador, es el que se encarga de convertir el serial TTL a USB, porque Arduino como tal no es compatible, o sea, el microcontrolador de Arduino, el Mega 328P, no es compatible con USB. Esa es una de las falacias que siempre cree todo el mundo, diciendo que por eso es mejor esta cosa que el microcontrolador PIC. No, de hecho están a la par, son casi lo mismo, solo que este es de 40 pines y este es de 28. Este es más o menos lo equivalente a un 16F886, que es un 887, pero de 28 pines. Realmente el Arduino por sí solo, el micro, no es compatible con USB. Necesita un circuito de por medio que haga la chamba. Entonces, si ustedes ya tienen un Arduino y tienen su micro, pueden hacer esto directamente y se ahorran comprar el adaptador y se ahorran de comprar el USB serial TTL o el Bluetooth serial TTL. Entonces esto ya lo conectan así y de aquí a su compu. Rápido. La otra forma en que lo van a hacer es si tienen ya el USB serial TTL, pues es lo mismo, prácticamente aquí está su convertidor serial TTL. Normalmente de este lado tienen su USB, lo mismo. RX, TX. Exactamente lo mismo. Ay, se me olvidó en el Arduino, la señal de tierra, ¿ven? Los reclamo, les regaño por eso y hasta a mí se me olvida. La señal de tierra de esta cosa tiene que ser la misma que la del microcontrolador, así como de la placa de Arduino que vienen de este lado, también van a conectar a tierra. Entonces no se les vaya a olvidar eso. Otra cuestión, estos adaptadores USB,
Estos adaptadores USB serial TTL tienen su propia señal de VCC, es decir, señal que suministra el puerto USB. No vayan a conectar este VCC al microcontrolador, porque si están utilizando una fuente especial para su micro, como lo han estado haciendo durante todo el semestre, y conectan este VCC también, pueden quemar ya sea el adaptador o el micro, cualquier otra cosa o todo. Entonces, esta no la pelen. Ahora, si van a utilizar la alimentación del USB, bueno, pues adelante, pero no se los recomiendo, dado que el USB no es capaz de suministrar más allá de 500 mAh y se quema. Entonces, aguas con eso. Ahora, si van a utilizar la versión de este dispositivo, pero con Bluetooth, que trae su antenita aquí y toda la onda, así. Ahora sí van a tener que alambrar este VCC, pero este VCC es para alimentar el transceptor Bluetooth, porque pues no funciona de gratis. Entonces, este transceptor Bluetooth lo tienen que alimentar con 5 volts, que son los mismos 5 volts con los que están alimentando su microcontrolador. Entonces, pues, no tienen mayor complejidad. La idea es que ustedes envíen un mensaje de aquí para acá y del lado de su computadora visualicen en la terminal ese mensaje. Y si pueden mandar un mensaje de regreso a su microcontrolador y a lo mejor mostrarlo en pantalla LCD, pues mucho mejor, porque ya van a asegurar conectividad bidireccional de micro a compu y de compu a micro. Y con esto prácticamente ya pueden conectar su microcontrolador a cualquier equipo de cómputo, ya sea de forma alámbrica o inalámbrica, para compartir datos. Bien, estando del lado del código fuente, pues les voy a mostrar realmente lo que tienen que hacer para utilizar el puerto serie dentro de su firmware de su microcontrolador. Como pueden notar, es un código bastante sencillo, pero pues vamos a revisar parte por parte. Las primeras tres líneas de código, bueno, pues no tienen mayor chiste, son exactamente las mismas que prácticamente hemos estado trabajando desde que empezamos con C. Y la primera nueva línea importante es la que dice gatito use RS232. Esta directiva de aquí permite especificar dentro del firmware hacia el microcontrolador que vamos a utilizar como puerto de salida o de entrada para datos utilizando printf el protocolo RS232, haciendo uso del módulo guardia interno del microcontrolador. Esta directiva tiene varios argumentos. La primera de ellas es la que dice baud o baudaje o baudios. Los baudios o baudaje es el equivalente al ancho de banda con el que ustedes van a transmitir y se mide en bits por segundo. Es decir, que a 9600, baudaje de 9600, vamos a transmitir a 9600 bits por segundo. Y suena mucho, 9600, pero la realidad es que 9600 bits por segundo en la actualidad es lentísimo. Es muy lento transmitir esa velocidad y pues obviamente es tecnología de hace 30 años. Sin embargo, para transmitir la información que vamos a trabajar, como son cadenas, caracteres y numeritos, cosas así, pues es más que suficiente. Ojo, este parámetro es súper importante porque este baudaje debe coincidir tanto del emisor como del receptor. Es decir, que si aquí en el micro configuramos a 9600, del otro lado, en el lado de la terminal, ya sea en su teléfono, ya sea en la computadora, en la laptop u otro microcontrolador, Arduino, como se llame, también debe ser el mismo baudaje. Los baudajes deben de ser iguales, porque si uno es más alto que otro, pues es el equivalente a que alguien que habla cetáceo si quiere intentar comunicar con alguien que habla ardilla, pues uno habla muy despacito y el otro habla muy rápido y viceversa. Entonces, todos deben hablar a la misma velocidad. Para este caso vamos a usar 9600, que es el estándar utilizado en la mayoría de los dispositivos del planeta. El segundo argumento, que viene con la nomenclatura XMIT, corresponde al pin que yo voy a asignar como transmisor, es decir, TX. En este caso, pin C6, que es el que viene en la datasheet como el pin nativo para transmitir datos por puerto serie. Luego tenemos el argumento RCV.
Este es el equivalente a RX y aquí especifico qué pin voy a utilizar para recibir datos por puerto serie. Y como nativamente el micro contempla el pin C7, RC7 como pin de entrada o receptor de datos por puerto serie, pues lo pongo ahí. Y bueno, este último argumento que dice timeout es relativamente nuevo. Esto no existía en las versiones viejitas de Pixel. Esto ya viene de la 4.2 para acá, creo. Este timeout me permite establecer un tiempo de espera máximo para recibir un dato. Si en ese tiempo no se recibe un dato, el microcontrolador sigue como si nada y pues no pasa nada. Ahorita les explico por qué es muy importante este timeout. Para este caso lo vamos a dejar a 100 milisegundos. Y bueno, empezamos con el código main. Aquí voy a utilizar un algoritmo muy similar al que hicimos con la pantalla LCD al inicio, en donde se mostraba un valor con un incremento de 0 a 10. En este caso creo una variable entera de incremento, un char de carácter, bla 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 bla, y empezamos con un for. Este for se incrementa de 0 a 10, nada del otro mundo, y tenemos la instrucción, la única que necesitamos para imprimir datos por puerto serie, un printf. Si se fijan es exactamente lo mismo que con la pantalla LCD, solo que la diferencia es que este printf va a funcionar a través del RS232, por eso lo declaramos aquí arriba. Vamos a utilizar este printf con RS232. Si nosotros queremos mezclar este código o este puerto con el uso de la pantalla LCD, no hay problema. Lo único que tenemos que agregar es la biblioteca lcd.c o lcd.h, dependiendo de la que tengan, y especificar aquí en el primer argumento, como primer argumento, a dónde quieren mandar los datos. Si es a puerto serie, y ya lo declararon aquí arriba, pues usan printf solito. Pero si van a utilizar la pantalla LCD, tienen que usar printf y como primer argumento lcd putc, su cadena. Con eso el micro ya sabe que lcd putc es para el lcd y printf solito es para puerto serie. Y ya, eso es todo. Ah, esto sí es muy importante. Al final de cada cadena que ustedes envíen, deben de mandar un diagonal n y un diagonal r. El diagonal n es un salto de línea y este es súper útil porque hay lenguajes o distintas terminales que hay por ahí que interactúan con puerto serie, como por ejemplo Visual Studio, que utiliza readline. Y readline lo que hace es leer el puerto serie hasta un salto de línea. ¿Y cómo sabemos que hay un salto de línea? Bueno, pues porque yo lo mandé desde mi micro aquí mismo. Entonces este es súper importante. Y el diagonal R, este también es importante porque hay otros dispositivos que con el diagonal N no detectan el fin de una cadena, sino con un retorno de carro. Esto es más utilizado en hardware un poquito más de tipo de aplicación específica, como los equipos con los que trabajo en mi otro horrible trabajo, en donde trabajamos con máquinas contadoras de dinero, globalizadores, aceptadoras de efectivo, bla 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 bla. Esas cosas todavía utilizan el RS232 puro y duro y no reconocen un readline, sino que reconocen un retorno de carro. De hecho, este diagonal R es un carácter en ASCII tal cual. Entonces, si no llega ese ASCII, el equipo no sabe que ahí termina la cadena y pues sigue leyendo el puerto. Por más que le mandemos otras cosas diferentes, sigue leyendo puerto, basura, lo que sea, y la comunicación no funciona. Entonces esto es súper importante. Diagonal N, diagonal R, ¿sale? Bueno, aquí abajito, bueno, este es con respecto al programa principal. Este es el que van a utilizar para imprimir sus datos a través del puerto serie hacia una terminal. Lo que ustedes van a hacer es imprimir un mensaje con su nombre o no sé, ahí invéntense algo. Ahí le ponen algo diferente. Por eso les digo que este circuito es muy sencillo. Ahora, si quieren establecer comunicación unidireccional, pues no nada más van a imprimir datos, sino que también los van a recibir. En forma de comentarios, dejé varios ejemplos que les permiten recibir caracteres. La forma más rápida de recibir un carácter, un solo carácter, eso es súper importante, es utilizando Getch. Ese Getch que usaban en sus olas mundos de primer semestre para evitar que la pantalla se encerrara. El Getch pues lo que hace es esperar un carácter.
Es una función que cacha un carácter del teclado, en este caso del puerto serie, y lo guarda para el ejemplo en un char que yo declaré aquí arribita como ese carácter. Y una vez cachando ese carácter, pues ya lo pueden someter a cualquier tipo de validación. Por ejemplo, un switch, en donde si es un case A, pues hace una cosa. Si es un case B, pues hace otra cosa. Si es un case C, pues otra cosa. Y así se la van llevando. Aquí está la forma en que se cacha la información. Y por último, para cachar una cadena, utilizamos fgetS. Aquí está el ejemplo de cómo cachar una cadena. Ahora, ¿por qué el timeout? Vamos a volver a esto del timeout. Si ustedes ponen un catch en su código, pues el programa va a ir ejecutando línea por línea. Cuando llegue el catch y no ponen un timeout, el programa se va a quedar esperando ese carácter. Y si no llega un carácter, cualquier otra operación que se supone que tiene que realizar el microcontrolador, como por ejemplo controlar un motor, esperar por una medición del convertidor analógico digital o imprimir algo en pantalla LCD, pues no va a pasar porque este getch va a detener la operación del programa. Entonces lo que hacemos para evitar que eso suceda es meter este timeout. Les digo, esto es nuevo. Anteriormente usábamos esta rutina de aquí. Esto viene en la documentación antigua de PIC. Un while true con la función kbHit. KbHit es una suerte de función que genera una suerte de interrupción, por así decirlo, que especifica o que indica, retorna un valor 1, indica que ha llegado un carácter por el puerto serie. Entonces, pues era un cohete utilizar esto, realmente era, era realmente engorroso estar trabajando con esto. A mí me tocó trabajar con esto. Aquí está la rutina para quien la necesite. Sin embargo, pues en estas recientes versiones pues ya tenemos este timeout y nos evitamos de broncas. Ya no es necesario hacer cosas raras, nada más especificamos un timeout de 100 milisegundos. Si en 100 milisegundos no llega nada, pues el programa sigue de largo. Y con eso nos evitamos broncas. Entonces, este es el código que les voy a compartir en el Classroom y ya hacen lo que quieran con él, no tengo ningún problema. Y de hecho les recomiendo que si hagan esta práctica, le metan todo el coco que le quieran meter, porque es el fundamento para su proyecto final. Si su proyecto final no tiene transmisión de datos por puerto serie del PIC a la terminal y de regreso, pues prácticamente su proyecto funcionaría a la mitad o directamente no funcionaría. Entonces este es súper importante que lo tomen en consideración. Para mostrarles cómo funciona físicamente el circuito que transmite datos por puerto serie, voy a reutilizar el circuito del convertidor analógico digital y del PWM con pantalla LCD. De igual forma, estoy leyendo la entrada analógica y la estoy mostrando en pantalla. En este caso, por este momento vale 0. Para transmitir datos vamos a hacer uso del módulo WART que viene internamente en el microcontrolador. Este módulo, que es un hardware integrado, me permite generar la trama de datos necesaria para crear una transmisión de datos basándome en el puerto serie, en el RS232, tal cual. Pueden hacer eso por software, lo pueden emular sin ningún problema si el microcontrolador que tienen en cuestión no trae ese módulo, o a lo mejor necesitan más de un puerto serie a la vez. Yo con este micro en específico he emulado hasta otros 2 puertos series aparte del nativo para transmitir datos, es decir que el micro puede gestionar varios puertos series a la vez, obviamente con una carga de memoria mucho mayor. Bueno, para transmitir datos necesitamos 2 pines, TX y RX. TX aquí lo manejé como color verde y RX como color morado. Es una nomenclatura que me agarré desde hace muchísimos años y bueno, me permite diferenciar uno de otro. TX es la patita 25, que corresponde a la nomenclatura RC6. ¿Sí es RC6? Sí, es RC6. Y lo van a identificar en el datasheet como TX. Y RX está a un ladito, que es RC7, y que es la patita, ¿cuál era? La 26. Sí, no, 28, perdón. Es la patita 28. Esos son los que me permiten transmitir y recibir datos.
Ahorita estoy utilizando un Arduino Uno como convertidor USB serial TTL. Y lo que les había comentado, estoy utilizando las últimas dos patitas, o mejor dicho, las primeras dos, que corresponden a las patitas de 1 y de 0. Aquí está. La patita de TX desde el micro la estoy conectando a la nomenclatura TX de aquí. Van a decir, bueno, profe, ¿y por qué si anda diciendo que no, que TX con RX y RX con TX? Bueno, lo que pasa es que aquí Arduino, en sus placas feas, uy, ya moví la cámara. Bueno, resulta que Arduino, en sus placas feas, se les ocurrió que era buena idea decir, bueno, aquí en este pin va el TX que viene de tu otro lado. Y aquí en este pin va el RX que viene del otro lado. Sí, o sea, se mataron pensando en eso. Oye, reiniciar esto que entró ruido. Ahí está. Y bueno, si se fijan, desmonté el microcontrolador del Arduino para tal propósito. Entonces solo estoy utilizando la pura placa. Si ustedes utilizan un convertidor serial TTL, USB serial TTL, pues la lógica es la misma. Sin embargo, noten que aquí tengo un cable negro atravesado. Este cable negro es la señal de tierra. Acuérdense, la señal de tierra de esta cosa debe ser la misma del circuito físico que ustedes tengan. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahora, del otro lado, abrí una terminal de Arduino, el monitor serie, y estoy visualizando el mismo valor que yo tengo aquí. De hecho, en el código lo que hice fue imprimir la lectura del ADC en la pantalla LCD y la lectura del ADC por el puerto serie, con un printf igual. Entonces, pues las dos mediciones están sincronizadas. Vean cómo empiezo a incrementar el valor del ADC aquí. Y también en la pantalla, en la terminal, también incrementa. Aquí vale 116 y aquí también vale 116. Entonces, estoy mostrando datos de forma redundante. Vamos a darle hasta 255, ahí está. Estoy mostrando datos de forma redundante. Los estoy mandando a la LCD y también los estoy mandando por puerto serie. Los convierto a USB y el USB entra a la laptop en este caso y muestro datos en pantalla. Entonces, como pueden ver, pues el alambrado es muy sencillo, nada más con que conecten correctamente TX y RX y la tierra, obviamente programen su micro y vean la pantalla LCD, la pantalla de la terminal, mejor dicho, pues ya pueden transmitir datos sin ningún problema. Obviamente los baudajes tienen que ser los mismos, 9600 baudios, no se alcanza a ver aquí, y 9600 baudios configurados en el microcontrolador. Con eso me aseguro de que la transmisión de datos es completa. Y ya con esto pueden transmitir cualquier información desde su micro acá. Y si en lugar de cachar los datos en esta terminal fea, lo hacen con una aplicación hecha en .NET, en Java, lo que sea, o esto en lugar de usar la terminal de aquí, utilizan una terminal en Android con Bluetooth, pues prácticamente pueden transportar los datos convertidos del mundo analógico, de los sensores, transductores, lo que sea, al micro, procesarlos y presentarlos en una pantalla. Esta terminal fea que está aquí se podría considerar como instrumentación virtual. Sí, tenemos presentación digital acá, detección, procesamiento, presentación, pero la presentación aquí también es de tipo virtual, digital pero virtual al final del día, y esto es instrumentación virtual. Si yo hiciera un medidor de ángulo, por ejemplo, pues yo puedo mostrar el ángulo aquí también. Si estoy manipulando la velocidad de giro de un motor, aquí puedo mostrar la velocidad de giro del motor y el sentido de giro, tal como lo hicieron con su pantalla LCD. Entonces, pues las posibilidades son bastante grandes y ya nada más depende de la aplicación que ustedes quieran desarrollar.